Bueno, apreciados estudiantes, de nuevo aquí con esta segunda parte de esta sección que yo he llamado transiciones y en las que estamos básicamente cocinando los elementos que van a ser importantes para entender uno de los grandes saltos importantes que ha habido en la evolución de la vida en la Tierra, la Tierra, el planeta, y en particular de los vertebrados, que es la transición de la vida acuática, en la que han transcurrido bastantes millones de años desde que empezamos este curso, a la vida terrestre, a la vida continental. Es definitivamente uno de los episodios más bonitos de la evolución y vamos a tratar de entender desde la perspectiva de los elementos que hemos sumado en la evolución de los vertebrados, cuáles de ellos empiezan a eh, favorecer, digamos, algunos grupos que son los que van a, de toda esta diversidad enorme que se generó en el Cámbrico y que viene avanzando, digamos, en cambios a lo largo de todo el Devónico, cuáles de estos organismos y grupos son los que van a dar ese salto. Entonces yo los invito a que miremos esta presentación que he preparado para ustedes, en el cual yo voy a hacer primero un pequeño repaso nuevamente de algo que habíamos dicho para que no nos quede inconexo con lo que estábamos. Entonces, hablaba yo de este libro muy interesante que se llama Rayuela, escrito por un argentino, Cortázar, y que tiene una particularidad, se refiere el tema de Rayuela y lo que ven ustedes pintado acá es lo que nosotros llamamos la golosa. En Argentina le dicen Rayuela a este juego y el juego consiste en dar saltos a través de los diferentes números hasta llegar a un punto y regresarse. Entonces lo que propone este autor, y recomiendo el libro, como les decía en el video que hice esta mañana, él propone un orden de lectura, pero es un libro que está escrito de una manera muy simpática porque tú lo puedes empezar en el capítulo 7, saltar al 2, o puedes seguir dos tipos de lectura que el autor recomienda. Uno es como empezarlo en el 1, seguirlo al 2, seguir al 3, al 4, o empezar en el 73, seguir al 1, al 2. Entonces, realmente es muy sugestivo. ¿Por qué esto de los saltos? Porque para cubrir 500 millones de años de evolución, uno de los trucos que yo había sugerido al comienzo del semestre era justamente ir sobre esos puntos, sobre esos espacios en los cuales han ocurrido grandes cambios o han habido transiciones o transformaciones importantes. Y esos puntos los hemos identificado como importantes porque son puntos que en la filogenia, en los cladogramas generados para representar la evolución de los vertebrados, nos representan grandes puntos de divergencia, sitios en los cuales lo que haya ocurrido allá afuera ha resultado en nuevas historias dentro de esos linares. Entonces, yo les propongo un poco eso. Les hacía yo referencia a lo que hemos avanzado en la parte sensorial, de ahí pasamos a que esos avances y particularmente el avance de la visión han facilitaron o condicionaron de una manera positiva el desplazamiento del movimiento dentro de la vida acuática y aparece entonces la hidrodinámica como una de las fuerzas selectivas que ya empieza a operar sobre estos organismos que son mucho más móviles. A eso nos vamos a referir un poco más en este video. Y finalizamos con el efecto final que tiene esto de tener morfologías hidrodinámicamente distintas, y es una partición de nicho. Pero se nos había quedado por fuera un pedacito que yo considero que es importante y es con el cual vamos a cerrar el video de hoy, que es el aspecto energético. Esto obviamente pasa por el filtro de la competencia, una competencia por energía. Yo quiero que tengan estos dos elementos. Decía yo esta mañana que siempre que se habla de competencia, por alguna endija, por alguna fisura, se nos cuela el tema de la energía. Entonces, con esto dicho, pues venimos acá en el desarrollo del sistema nervioso central, por invaginaciones del ectodermo, se generan 3 vesículas, luego 5,
fijamos en el diencéfalo. En ese diencéfalo se van a desarrollar los ojos, primero como una evaginación y luego como una invaginación, que va a generar, digamos, como el aparataje óptico físico que viene adornado con un aparataje también químico. Y aquí vemos, les mostraba yo esta mañana, una variedad, una gama de ojos de vertebrados. Entonces miren ustedes dos cosas muy bonitas. Uno, pues que uno puede reconocer que no todos son de los mismos organismos, pero puede reconocer uno también que hay ciertas eh, aspectos comunes en su morfología. De pronto varían en la forma de la pupila, en el color, pero todos están representando más o menos la misma lógica. Incluso ahí podemos reconocer, decía yo esta mañana, los ojos nuestros, los ojos de los humanos como vertebrados, pues operan de la misma manera. Y asociábamos el desarrollo de la visión con la incorporación de nuevos elementos en la captación del mundo, incluyendo ese elemento predictivo, ese elemento del cálculo, el elemento de poder medir esas distancias, que es algo que se fue seleccionando a favor, y en ese sentido de tener distancias cortas y distancias largas asociadas a procesos y asociadas a actividades, pues empieza a cocinarse. Miren ustedes, tan interesante el concepto también del tiempo, que no es menor. Entonces, una primera transición es todo lo que ha ocurrido del no ver al ver, eso lo podemos interpretar así, pero de ese no ver al ver, vemos nosotros que seguro hubo un montón de pasos intermedios en los cuales el elemento químico que había primado como interacción de ectodérmica con el medio externo, pues se vio favorecido en unas estructuras, y aquí yo les presento a un organismo que es de mis más grandes afectos, que se llama la Picaria gracilens, y les voy a dejar aquí, les decía en el video de la mañana, un artículo. Es un poco extenso, pero es un artículo muy bonito al que le guste el tema, donde hacen una revisión de la evolución de este grupo tan interesante. Ustedes ven, tiene una pinta así como de un poco, parece como nuestros moluscos modernos, así con esos tentáculos hacia afuera, y realmente tenía varios tentáculos que operaban en diferentes sentidos de captura de oxígeno, pero mucho del relacionamiento con el medio. Esto obviamente es un avance con respecto a lo que había antes. Este Jaicovela lanceolata es un organismo que, por ejemplo, miren ustedes, está más asociado a la estructura básica del tubo que nosotros conocemos, pero no tiene muchos elementos, digamos, especializados en el relacionamiento con el medio externo, parte de esos cilios que se le ven hacia la parte de la boca, que seguramente tendrán una función sensorial, pero el resto es como el intercambio de información a través del ectodermo. No hay muchas estructuras. Y de ahí pasamos a nuestra Picaria gracilens, muy importante. Y aquí un llamado de atención bonito a que mucha de esta información se ha recuperado a partir de fósiles. Es la única evidencia concreta que tenemos de ese tiempo. Todo lo otro han sido inferencias que se han hecho con nuevas técnicas, nuevas metodologías, entendiendo un poco los grupos modernos y proyectando hacia el pasado. Pero hay registro fósil, miren ustedes el nivel de detalle, y sobre todo sorprende que haya registro fósil tan detallado de organismos que en vida son bastante frágiles, son bastante pequeños, y sus estructuras no son duras, sus estructuras son cartilaginosas, sus estructuras son coloidales, mejor pongámoslo en ese sentido, y habría mucho chance de que no dejaran pues una huella en el registro fósil, pero tal vez la abundancia de estos organismos pues permitió que en algunos casos muy especiales, afortunadamente para la ciencia, pues tengamos ese registro fósil. Aquí la Picaya gracilens, y miren ustedes que ese sistema sensorial está aparejado con una morfología que ya plantea unos avances importantes en la hidrodinámica de la natación. Aquí un compañero que ya teníamos nosotros analizado, que es el Picaria gracilens, que es un organismo, digamos, muy bonito, tiene varias características. Vamos a volver sobre él en esta charla. En su momento hicimos una referencia al desarrollo de las estructuras de los ojos como algo pues importante, y mencionábamos también que son dos ojos lo que permite, cuando uno ve un mismo punto desde dos ojos, lo que está construyendo es un triángulo, que llamamos nosotros triangulación, y a partir de ese análisis entre catetos y hipotenusa, la trigonometría básica de la vida, pues nosotros podemos hacer cálculos sobre la distancia.
muy interesante. Hay muchos organismos que manejan o conservaron este plan básico, están más o menos referidos al mismo momento evolutivo. Este es otro, el Haiku Ictis, bastante interesante. Todos estos son representaciones que tienen un poco de imaginación sobre los colores y las texturas, porque lo que tenemos nosotros acá realmente es el registro fósil de su huella sobre una piedra, pero miren ustedes que tiene bastante detalle. Y este es otro, entonces me refería más a este, pues de aquí a acá de pronto hay un poco de imaginación, este ya le pinto una especie como de escamas, después vamos a ver de dónde es que salen las escamas, pero sí definitivamente tenía como una aleta dorsal y unas especies de estructuras a los lados que le darían cierta estabilidad. Vamos a volver sobre ese punto en un momento, y este se llama el Milocominga, también un organismo pues muy importante para el entendimiento de lo que está ocurriendo evolutivamente en este instante. Entonces aquí tenemos lo que sería nuestro cuadro de rayuela. Yo lo voy a empezar desde este punto que es la Picaya gracilens, y es un elemento. Y esto que estarían acá son como los saltos que vamos a dar sobre esos elementos. El señalamiento que quiero hacer ahorita, no es que se aprendan todos estos nombres ni nada, pero aquí simplemente que ubiquemos en qué lugar está nuestra Picaya gracilens. Todos estos de acá pues son organismos que no tenían estructuras especializadas sensoriales, aquí empiezan a aparecer, y después miren ustedes, está el Milocuminga, el Metasprígina, el primero que tiene ojos está ahí un poco más grande el tamaño de la letra, pues señalando la importancia de la aparición de los ojos con estos Haiku Ictis, que ya lo vimos nosotros, y aquí señalamos como la gran innovación que explica toda esta divergencia que vemos nosotros en esta parte, incluye la aparición de los ojos pareados y otros elementos que vamos a analizar en más detalle, como los músculos en forma de W, las perforaciones o las hendiduras branquiales y otra serie de elementos, aquí una protomandíbula, barra mandibular. Todos estos elementos los vamos a analizar en los videos subsecuentes. Entonces ese es como nuestro juego de rayuela y estos son los puntos que queremos mirar. Y simplemente señalar que hay un registro fósil que nos está indicando que esos cambios realmente ocurrieron y que tuvieron un efecto sobre la diversidad. Es importante, pues ahí vamos asociados al tiempo y al espacio como hemos visto. El tema de la incorporación de la visión como un elemento novedoso, pues no es menor. O sea, nos implica el hecho de tener una relación, digamos, de mucha mayor, pongámoslo así, confianza con el mundo que nos rodea, de tener la oportunidad de explorar nuevos lugares y de tener la oportunidad de tener un mejor relacionamiento, de entender mucho mejor ese mundo. Y eso pues también va asociado a un juego energético, porque moverse cuesta. Quedarse en un solo lugar necesita menos recursos, pero si necesitas recursos para desarrollar todas las estructuras y aparte de eso, moverse de un lugar a otro, pues entonces esto no es gratuito. Es una gran ventaja porque la principal ventaja que tiene el movimiento es que escapamos un poco de algunas presiones de selección, pongámoslo de ese modo, referentes a los cambios con la disponibilidad, por ejemplo, de recursos en el ambiente, o la identificación de factores que puedan implicar cierto riesgo, como los depredadores. Pero a la vez nos implica este tema de lo energético y un momento en el cual tú vas a salir de lo que sea tu sitio de guarida o de resguardo hasta llegar a ese otro lugar que sea más conveniente o al lugar que quieres explorar. Entonces, eso siempre va a ser una negociación, que es un trade-off, o sea, es algo bueno, algo malo que está sopesado en un equilibrio evolutivo. Pero es un juego energético más que todo, y es el aspecto al que más le vamos a prestar atención nosotros aquí. Y ahí es cuando entra en nuestra charla el concepto de la hidrodinámica, y hablábamos en la clase de Arquímedes, que fue el que primero que describió estos elementos relacionados con la hidrodinámica. Pero básicamente es todo cuerpo que está en un fluido, pues está en un balance entre o experimenta
la fuerza de la gravedad, que es universal, universal no, pero que opera para todo el planeta, y una fuerza, digamos, de un empuje que se contrapone a esa gravedad que está dado por la densidad de este fluido. Si el fluido es muy denso, pues la gravedad no puede operar por la misma resistencia de las partículas que están sosteniendo, dándole un cierto soporte, una cierta resistencia a esa gravedad. Y en ese sentido, pues todos los cuerpos desplazarán un volumen de agua proporcional a su densidad, a su masa, que fue lo que descubrió básicamente Arquímedes. Pero hay otras fuerzas también, o sea, eso en el sentido, pongámoslo así, vertical, pero en el sentido del desplazamiento, que muchas veces es horizontal, también puede ser vertical, pero el desplazamiento está operando básicamente la resistencia de ese fluido también de una manera importante. Y ahí ya no es la gravedad la que está operando en el movimiento, sino sería la fuerza que tiene que hacer el organismo que esté nadando, que se esté moviendo a través del líquido, y a eso es lo que en inglés se le dice el thrust, nosotros le vamos a decir el empuje. Entonces siempre será la natación o la hidrodinámica en su condición más básica dependerá de la gravedad, de esa resistencia hacia abajo que le vamos a llamar la flotabilidad, si le dicen en inglés. Entonces gravedad versus flotabilidad y resistencia versus empuje. Esas serán las dos fuerzas y son a las que nos vamos a referir en esta charla. Acá simplemente pues están mejor dibujadas. Yo les voy a dejar aquí un ratito esta imagen, no la voy a leer todo, pero sí se los dejo para cuando revisen ustedes la charla, pues entren en más detalle. El agua es un fluido bien particular, porque si nosotros analizamos su densidad, tiene un montón de densidad para sostener muchas cosas, pero no tanto. En el agua, pues así, mucho, pero no tanto. Y eso le viene de su condición, digamos, como química. Entonces, permite que se desplace uno con relativa facilidad en cierto punto, pero no te permite alcanzar mucha velocidad porque empiezas a sentir más la resistencia. Entonces, son unas condiciones, digamos, intermedias entre otro tipo de fluidos, ni tan denso ni tan poco denso, que ofrece cierta resistencia y a la vez no te permite, digamos, generar esa fuerza de empuje para que te puedas mover porque las mismas moléculas al desplazarse pues disipan parte de la energía que uno está haciendo en el nado. Y básicamente eso es lo que hace la natación una actividad difícil o altamente demandante en términos energéticos. Entonces ustedes ven que los atletas, los nadadores, Phelps estos nadadores se debaten es por segundos en llegar y cualquier niño corriendo al lado de la piscina podría ir echándole porras al que va nadando a la misma velocidad, porque pues tampoco nos desplazamos nosotros los humanos, el más rápido de los humanos nadando pues tampoco se desplaza muy rápido en el agua. Y para el nadador entonces toda la técnica, el ángulo en la mano digamos, impacta el agua, el grado de empuje que pueda lograr si abre su mano. En los que sepan o los que hayan practicado natación, o si algún día lo hacen, presten la atención, que la forma de la patada, la manera como usted saque la cabeza, le está favoreciendo o desfavoreciendo esos elementos de lo que flote versus la gravedad y el empuje que pueda lograr versus la resistencia del agua. Pero básicamente el nado consiste en eso, en empujar agua en el sentido contrario al que nosotros queremos desplazarnos. O sea, el empuje se hace en el sentido opuesto a donde queremos desplazarnos. Es ese volumen de agua que estamos desplazando y esa acción-reacción la que nos hace avanzar en el agua. ¿Cómo se ha resuelto en los animales? Pues en los animales estos primeros, como el metasprígina, el empuje se hace con todo el cuerpo. Pues aquí vemos las fuerzas, la fuerza de empuje, thrust. Yo he dejado aquí la gráfica original de autor, Breder, en 1926. Él propuso que los peces, todavía no vamos a llegar a los peces, pero los peces son un buen ejemplo y los vamos a utilizar aquí para entender, a partir de los organismos que conocemos en el hoy, para entender cómo es que se dio la evolución de este momento en el Devónico. Entonces, él propone que los peces se podrían dividir, o sea, no es una división filogenética,
pero es una división funcional de acuerdo a la hidrodinámica que ofrecen sus morfologías. Entonces nosotros vemos acá, voy a dedicarle yo particular atención a cómo es que se han seleccionado algunos elementos, esto es un brochazo de la fuerza de empuje y algunos elementos de la flotabilidad. Bien, este es el famoso Amphioxus, que podríamos asociarlo a un primer cordado. Ahí reconocemos los otros elementos, entonces tenemos la notocorda o notocordio, tenemos acá el cordón nervioso o el tubo nervioso central. Una característica de todos los vertebrados que es tener una cola por más allá del ano, una cola postanal, y nosotros hablamos de todos los genes que están involucrados en la construcción de la cola, y los invitaba yo a ustedes a ver un video que vi recientemente, el profesor de la Universidad Nacional de Chile, creo, en que estudian en pez cebra todos los genes asociados a la formación de la cola. Es supremamente interesante este pedacito que tiene una importancia capital, y hoy vamos a entender cuál es la importancia capital de haberle invertido informáticamente y en masa a este pedacito de anatomía, toda la importancia que tiene. Y tenemos acá en ese unas hendiduras faríngeas. Básicamente yo quiero cambiar estos nombres por sus funciones. La función de la notocorda, una función de soporte, el tubo neural, una función de coordinación, ese pedazo de la cola, una función de propulsión, y los elementos relacionados con la energía los vamos a ver asociados a esta parte branquial y obviamente pues al tracto digestivo. Y vamos a ver que eso tiene una participación importante. Esta es la arquitectura básica de un vertebrado, pues digamos en esa etapa de desarrollo de los cordados. Básicamente todo movimiento depende de un tipo de células especiales que son las células musculares, son las células fibrosas que pueden deslizar unas entre otras, se organizan en paquetes para aumentar su efecto, digamos, sería como así como tener varios paquetes y esos paquetes le llamamos miómeros. Después vamos a entrar en más detalles sobre cómo es que se constituyen estos miómeros, pero esas unidades, digamos, particionadas más bien, asociadas aquí a la formación de unidades, digamos, de desarrollo dentro de la arquitectura básica. Miren ustedes que vienen viajando, esto es un fósil de una picaya, vienen viajando desde hace tiempo en la misma estructura. Este es un corte transversal, y vemos la notocorda, el tubo neural y todo lo que rodea el tubo digestivo, y todo lo que las gónadas y todo lo que rodea al organismo es una estructura muscular, una estructura de movimiento. Y en ese sentido, algo a lo que no le hemos hecho en esta versión del curso suficiente énfasis, pero en otras versiones, y los que quieran, les puedo dejar un video ahí, digamos, de bonus track, de premio, sobre la interpretación de los vertebrados como una larva. Realmente nosotros estamos cumpliendo la función de una larva, que no es otra que realizar la dispersión de la especie a otros lugares, como una semilla. Una semilla también puede ser interpretada como una especie de larva en sus mecanismos, digamos, de dispersión. Y eso es lo que hacemos realmente nosotros. Entonces, si ustedes ven, hay todo un aparataje pues, relacionado con la coordinación, todo un aparataje relacionado con el soporte, la captura de energía, pero en últimas, la función principal aquí es la del movimiento. ¿Cómo se da ese movimiento? Como estos miómeros tienen lo que se llama una forma de chevron, una forma en forma de V, aquí la vemos claramente, ¿cierto? Y esa forma de V fue seleccionada, ahorita lo vamos a explicar un poco más pedagógicamente, para descomponer, se llama esto, descomponer la fuerza que necesitas para realizar el movimiento. Estamos hablando de que el truco aquí es ganar energía o gastar menos energía para realizar el movimiento. Y una de las maneras de hacerlo utilizando la física básica es generar ángulos en los cuales se dan ese movimiento de esas fibras y tratar de descomponerlo. Ya lo vamos a ver en un detalle más adelante. Estas son las fibras. Esas fibras, pues, utilizan calcio, se mueven ahí, o sea, actina, miosina, la troponina, giran, y al generar esos giros, pues esta unidad que está acá en la cabeza de la miosina se pega a otro lugar,
genera una estructura como una cremallera y jala nuevamente. Pero el punto de fondo de esta diapositiva acá, que me la he copiado, es simplemente que cada uno de esos pequeños movimientos requiere de energía. Falta un pedazo, este ATP se convierte en ADP, o sea, cada uno de esos giros es un giro que le cuesta al cuerpo y lo sabemos todos, lo saben los deportistas y lo saben las personas que salen a caminar o que están haciendo después de hacer una actividad por un tiempo, ustedes siente cansado o necesita este tipo de energía. Claro, porque es que el movimiento, todo lo que estamos haciendo nosotros ahorita de movimiento de nuestros músculos, el de la lengua, en este caso el de mis manos, haciendo la gesticulación, eso no se está dando gratis, se está dando tras un gasto de energía que es considerable. Entonces ya vamos entendiendo la cosa. Aquí vemos una de esas secciones y yo les he hecho una animación, ya, aquí para verlo más creativo. Cuando el músculo se contrae y se expande, ahí se genera el movimiento. Y vean ustedes, si nosotros necesitamos avanzar en ese sentido, pues sería un montón de esfuerzo el que tendríamos que hacer en contra de la resistencia. Entonces acá, al generar un cierto ángulo, lo que se hace es descomponer esa fuerza que se necesita en varios elementos y es como si nosotros estuviéramos tratando de escalar una montaña, o sea, nos podemos ir, trazar una línea recta y tratar de llegar a la cima, o podemos hacerlo, digamos, en ángulos mucho menos empinados y en ese sentido gastar menos energía, pues este es el mismo truco que han utilizado aquí la constitución de esos chevron o de esas unidades de miómeros en esa forma de V para descomponer, digamos, la dirección en la que se hace la contracción. Y aquí viene, entonces, con estos elementos sencillos de estos organismos que son un tubo, están divididos en esos números que están en unidades que se distribuyen a lo largo de todo el cuerpo, pues todo el cuerpo en contracciones y estiramientos van a generar en coordinación todo el cuerpo el movimiento que va a resultar en el desplazamiento. Entonces aquí vamos a ver las mismas fuerzas, vemos que es una fuerza de empuje que se hace con todo el cuerpo en virtud de avanzar, pero miren ustedes que es un avance que es no muy eficiente, porque tú lo estás haciendo en este sentido, empujas el cuerpo hacia allá y la reacción, si esta es la acción, la reacción será un movimiento en 180 grados opuesto. Entonces, el organismo lo que trata de hacer es utilizar todo el cuerpo y tratar de mantenerse. Pero miren ustedes que hay un balanceo que se está dando. Entonces, para compensar ese balanceo, lo que han hecho los organismos es la parte anterior, la parte que está más cercana a la línea de desplazamiento, que es la cabeza, la han mantenido más rígida. Y eso desde el comienzo, desde el Metasprígina, empieza a darse esto, desde los primeros nadadores. Eso es una fuerza de selección muy fuerte, una fuerza de selección importante, más bien pongámosle así. Y eso hace que también en ese punto que está sufriendo el efecto del balanceo se generen unas estructuras porque también usted puede torcerse de estar moviendo todo el cuerpo. Y por eso aparecen como una respuesta evolutiva, se seleccionan estas evaginaciones del ectodermo para generar una especie como de alerones que mantengan la estabilidad del cuerpo y esos son el principio de lo que son las aletas. Entonces ya vemos aquí varios elementos importantes. Primero una rigidez en la parte anterior del cuerpo, la generación de una estabilidad y este nado que es el que tienen las anguilas y por eso se llama el modo anguiliforme, donde participa todo el cuerpo y esos cuerpos son alargados y hacen este movimiento ondulante y la amplitud de esa onda es relativamente grande. Entonces, ahí vemos. Este es en más detalle, entonces cada ondulación es generada por contracciones sincronizadas de los músculos del cuerpo en algunos segmentos. ¿Qué quiere decir eso? Para generar la ondulación, usted expande esta parte y contrae la otra. Y vean ustedes que es un movimiento antagónico. Cuando esta se expande, esta se contrae. Cuando esta se contrae, esta se expande y eso es lo que va a generar la ondulación, relajaciones y contracciones. Y aquí en esta grafiquita lo van a ver mejor. Yo he hecho ondulaciones, pues vemos acá que están expandidas, la parte exterior del cuerpo, del triángulo, está mirando a esas células están expandidas, estas están contraídas. Y en antagonismo,
en otra parte del cuerpo, estas están extendidas y estas están contraídas. Pero en la siguiente acción ocurre lo contrario, se expanden las antagónicas y en este caso las antagónicas de las que estaban en esa parte. Otra vez, entonces el movimiento sería como este. La flechita de la esquina, no le presten atención. Lo que es importante acá es que esto está generando una descomposición de la fuerza a esta escala, o sea, eso está, lo que está ocurriendo aquí a la microescala de los paquetes de músculos, está ocurriendo también a la gran escala del organismo y nos está haciendo el movimiento. Y miren ustedes, acá están las aletas y la parte rígida anterior del cuerpo para compensar por ese movimiento. Vamos a verlo en detalle. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo paquetes de actina, miosina y el movimiento que se va a generar. Entonces, vean ustedes que es contrastado, es antagónico. Mientras una está expandida, la otra está contraída. Mientras una está contraída, la otra está expandida, otro segmento del cuerpo. Expandido, contraído, contraído, expandido, contraído, expandido, expandido, contraído. Lo vamos a ver y eso genera ese movimiento. Yo les he creado aquí esta animación para que lo vean como me lo imagino yo que sucede. Esos son los miómeros vistos desde arriba, están en una vista, digamos, dorsal. Y lo que vemos allá abajo, entonces, sería la notocorda sobre la cual se están anclando cada uno de esos paquetes de músculo. Entonces, vamos otra vez. Entonces, los que están expandidos se contraen, los que están contraídos se expanden. Y a su vez, diferentes secciones del cuerpo están alternando entre expandirse y contraerse. Y el movimiento general es ese movimiento sinusoidal, se llama esto, como el seno, la función seno, o un movimiento, digamos, de onda. Y eso nos genera el primer tipo de nado, es un nado anguiliforme, y este es de todas las formas de natación, esta sin duda es la menos eficiente porque se gasta muchísima energía, se involucra todo el cuerpo. Y una selección, la selección natural, ha operado en hacer ese nado. Vamos a ver que en últimas mucho de eso se mantiene hasta cierto punto, pero en cómo se puede optimizar la natación. Y todas estas otras formas, nosotros vamos a prestarle un poco de atención a la carangiforme y la tuniforme, pero todas estas son variantes que tiene esa forma de natación. Vamos a ver la primera, el modo carangiforme. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Pues simplemente se ha incrementado la rigidez en la parte anterior del cuerpo, el centro de gravedad se ha hecho más fuerte en esta parte anterior del cuerpo, se le ha aumentado la masa para que no se mueva tanto y se ha concentrado el movimiento al último tercio del cuerpo. Y han aumentado las aletas, los puntos de estabilización. Pero miren ustedes que el principio físico es el mismo. Entonces, la diferencia entre el nado anguiliforme y el nado carangiforme o carangiforme es la porción del cuerpo a la que se le ha resumido, digamos, el impulso. Esa es la porción posterior del cuerpo. Aquí vemos. Entonces, ¿qué características tiene esto? Unos cuerpos más redondeados, o sea, pasamos de ser un tubo alargado en el cual se está moviendo como toda una manguera, el nadado de las anguilas, a unos cuerpos mucho más redondeados en forma de gota, lo que pintan los niños cuando dicen, por favor, pinte un pescado, que es ese cuerpo aerodinámico que tiene un centro de gravedad. Se ha generado lo que se llama acá un pedúnculo, que es un conector con la estructura que va a dar el impulso, que es más delgado, y se ha generado pues una pequeña hendidura, indentación en la cola que se ha hecho más amplia para favorecer el tema del el empuje, el thrust, que decíamos nosotros en inglés. Y aparte de eso, pues miren ustedes que estos organismos se han adornado con dos pares, al menos, de aletas, unas pectorales, otras aletas posteriores, aquí por todo lado, que le proveen estabilidad y rompen la resistencia del agua. Entonces vemos nosotros que ha habido muchos avances, pues obviamente aquí yo he dado unos saltos gigantescos y todo esto es en virtud de disminuir ese, es el yawing, que es simplemente pues el balanceo que provee el tema del el empuje. ¿Qué hay por dentro de este? Pues un montón de miómeros haciendo exactamente lo mismo que nosotros queremos. De aquí pasamos al otro extremo.
en modo tuniforme. Y tuniforme es simplemente porque es el que tienen los atunes, que son uno de los peces más veloces sobre, bueno, debajo del mar, es decir, sobre la tierra, debajo del mar. Y aquí la fuerza de empuje se ha resumido básicamente a la cola. Y esa cola tiene un pedúnculo. Entonces vamos a ver acá, sigue siendo el mismo cuerpo, digamos, engrosado en la parte anterior con su centro de gravedad. El pedúnculo se ha hecho mucho más agudo para evitar la resistencia y tiene unas aserraciones, tiene unas indentaciones, una serie de ornamentaciones que lo que buscan es romper la resistencia cuando se mueva el cuerpo del pez. Y pues aquí el tema de la media luna, la cola en forma de media luna, es una de las características que ha sido seleccionada a favor para tener el mayor empuje y la menor resistencia. Esa es la forma que la naturaleza ha encontrado que es la más eficiente en poder mover una estructura plana dentro de un cuerpo de agua, que sea en forma de media luna. Y pues garantizando que haya un empuje que mueva al organismo en esta dirección. Entonces, acá hay un montón de músculos, entonces le damos un poco lo que dice acá, una cola caudal muy fuerte, ¿cierto? Muy dura, montada sobre un pedúnculo caudal extremadamente estrecho, ¿cierto? Movimientos laterales que mueven simplemente la parte de la cola y toda esa fuerza es propulsada por un montón de músculos que la mueven. Y de ahí vemos pues de dónde sale todo el atún que nos comemos nosotros, son los músculos y músculos que adornan a estos organismos. Y en términos de optimizar este tema de la hidrodinámica, pues tenemos aquí una de las obras de ingeniería de la naturaleza, donde todos esos elementos que hemos identificado como importantes están exagerados. Entonces, miren ustedes, el centro de gravedad en estos peces, digamos, los que son ya mucho más veloces, como este marlin, se ha desplazado hacia el frente. Todo el centro de gravedad se ha desplazado hacia el frente, no tanto como estaban los otros que eran un poco más robustos. El pedúnculo se ha puesto, digamos, en dirección, se ha ampliado muchísimo más, digamos, la cola que es la que genera el empuje y el pedúnculo es supremamente estrecho, mantiene esa forma de media luna. Y también, pues acá no se ven, pero las aletas estas son mucho más expandidas, mucho más rígidas y le proveen pues estabilidad a estos organismos pueden saltar, o sea, salirse del agua y salir casi volando. Entonces acá vemos nosotros se ha reducido la altura del pedúnculo, se ha concentrado el centro de masa hacia el área de la cabeza, hay presencia de unas aletas muy duras que le proveen estabilidad al cuerpo y la aleta caudal es supremamente horquillada, o sea, como lo vemos nosotros acá, y tiene un aspecto bastante alto. Entonces vemos nosotros eh, la cosa. ¿En qué debemos pensar? Pues en este tema de estar optimizando la velocidad y el nado y el gasto de energía, pues eso genera una serie de espacios en los cuales unos pueden competir mejor a otros y eso generará una repartición, digamos, del ponqué del fondo marino o del medio marino para estos organismos, acomodándolos en diferentes lugares y cumpliendo diferentes funciones en esas comunidades. Entonces, ese balance entre la optimización en el nado y el gasto de energía como un elemento, digamos, supremamente clave. Aquí hay otros elementos que no hemos mirado, que es el elemento de la flotabilidad, que también va a ser un elemento importante. Pero para llegar a él, yo quiero referirme a este otro apartado, en el cual hay otra transición, digamos, implícita a la que le vamos a prestar atención mucho más adelante, que es como respirar es alimentarse, porque los dos, tanto la respiración como la alimentación, en última, lo que son es una combustión, y el fin ulterior, digamos, último de alimentación y respiración, pues es capturar electrones para construir moléculas hiperenergéticas, enlaces de tensión muy alta que son altamente energéticos que se pueden utilizar después para realizar diferentes funciones como por ejemplo el movimiento. Entonces, alimentarse y respirar es básicamente lo mismo. ¿Cómo es la alimentación de estos organismos? Pues nosotros ya habíamos hecho al comienzo del curso un análisis sobre cómo la difusión era el elemento, digamos, que llamamos cuando hablamos de la alimentación, de los primeros tubos, ¿sí?
Eso ha sido mejorado acá en el sentido de que se ha hecho el paso de una corriente de agua desde la boca a una salida más bien rápida de esa agua y poder capturar en principio el oxígeno, que es la moneda como energética en el caso de la respiración. Y a esas perforaciones que se dan acá, como una invaginación, digamos, que llega hasta el otro lado, o una invaginación, si la quieren ver ustedes en ese sentido, que llega hasta el otro lado, en todo caso unas hendiduras que sean en la parte anterior del cuerpo, la función que tienen es que se optimice la entrada y salida de agua. Y en esa agua seguramente irán partículas en micropartículas en dilución y eso permitirá que incluso acá algunos organismos como este Amphioxus han generado unos hilos que lo que hacen es estar circulando el agua ahí capturando esos micronutrientes o microorganismos que puedan servir de nutrientes y nutrientes en difusión a través del flujo del agua por esas hendiduras, que son las branquias. Entonces aquí vemos nosotros que de la misma manera como estos organismos se alimentan, que es pasando agua y capturando partículas, pues se realiza también la respiración, que es referente al oxígeno. Entonces tú capturas el agua, le sacas el oxígeno o capturas el agua y le sacas moléculas orgánicas que puedes luego descomponer a través de un proceso de combustión y construir moléculas. Pero en última lo que estamos buscando acá es energía que se da a través de la succión de esas branquias. Y después vamos a ver que eso tiene un efecto colateral pues bastante interesante. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues a través del tubo digestivo, lo que se da, la difusión de esos elementos se va a dar a través del tubo digestivo y si hay elementos cada vez más complejos, pues ese tubo digestivo se va a complejizar en virtud de poder descomponer esas moléculas y entre más grandes sean, pues más las tendremos que retener y aquí se van a generar una serie, digamos, de bolsas especializadas en cumplir diferentes funciones. Miren, acá se está formando diferentes funciones de químicas para lograr esa descomposición de ese material que está entrando al cuerpo. Eso es una cosa interesante a tener en cuenta. Y eso se mantiene. Recuerden que estamos utilizando el truco de ir al futuro y al pasado un poco para tratar de entender qué es lo que es. En un pez, este es el sistema digestivo, pues bastante simplecito. Aquí tenemos la boca, el tubo digestivo y termina en el ano. ¿Y qué es lo que sí tenemos? Una serie de invaginaciones. En este caso, por ejemplo, acá dicen que D es la invaginación del spleen, el vaso que se está generando ahí. Al lado del estómago siempre aparece como una sanguijuelita cuando uno hace una disección. El vaso que es una bolsa llena de químicos que ayudará a digerir lo que esté acá dentro del estómago. Y aquí tenemos otra bolsita que se está generando. ¿Esa bolsita qué es? Esa bolsita le dicen en inglés el gallbladder. Gallbladder. Eso. ¿Qué quiere decir eso? Esa bolsita, que es otra bolsa como el estómago y como el vaso, es nada menos y nada más que la vejiga natatoria. ¿Y qué es la vejiga natatoria? Una bolsa que como un producto de la absorción de gases acá, ya sea derivados de lo que se está comiendo o ya sea directamente del aire que se captura a través de las branquias, pues se llena de aire. Y al llenarse de aire no es otra cosa más que un flotador, esa invaginación del tubo digestivo, y el tener un flotador, pues ya lo saben los que no saben nadar, o no nadamos también, un flotador le ayuda a uno a mantenerse en la columna de agua donde uno quiera. Y se lo puede regular, puedes ir más hacia abajo, más hacia arriba, un truco que usaban también los invertebrados, los nautilus, pero en otro sentido, en general, como compartimientos, cámaras dentro de sus conchas. Por ejemplo, entonces metes aire, sube el nautilus, sacas aire, se hunde. Así hacen los peces. Y esto va a favorecer a muchos de estos peces para poder mantenerse en la columna de agua gastando mucha menos energía. Y ahí vamos a terminar. Entonces, yo los voy a dejar aquí con esta visión de este pez. Esta es la latimeria, de la cual hay dos especies. Y ustedes me dirán qué función o cuáles de esas reglas de juego de la hidrodinámica cumple este pez. Este es el famoso celacanto.
pues parece que ese es el acanto. No está siguiendo las reglas de los atunes ni de peces que sean más especializados en no tienen, el cuerpo es casi que todo una sola masa, no tiene un pedúnculo bien definido, contrario de lo que pudiéramos pensar, eh, no tiene el quillado, sino más bien esto es como al revés, y lejos de ser esto como unas estabilizadores, pues son como demasiado gruesos esos apéndices que le salen a este organismo. Entonces, si pensamos en el desplazamiento de nichos, pues tal vez este no sea el organismo que le vaya a ganar la carrera a alguno de estos otros que es mucho más veloz. Entonces, con eso en mente, yo quisiera dejarlos aquí con esa idea de qué significa la partición de nicho, o que nos vayamos poniendo estos elementos en el juego de la partición de nicho. Unos hipermegaveloces, ¿en qué lugar del mar se ubicarán? Y unos que definitivamente como que su hidrodinámica no les da para estar saltando como un delfín sobre las olas y haciendo despliegues pues muy acrobáticos de su natación. Y esa repartición de ese nicho va a ser supremamente importante para lo que viene, porque ya tiene unos elementos, recordemos el concepto de cocción, ya hay unos elementos aquí que pueden ser reciclados para ser aprovechados en condiciones distintas. Y con eso, pues voy a dejar este videito, que espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a entrar aquí, pues ya, pues para despedir. Una clasecita más o menos corta, 20 minuticos, de elementos que yo creo que nos van a ayudar a entender bastante bien cómo es que se da esta transición. Entonces, analicen bien el video, echenle una miradita y nos vemos en la clase. Un abrazo a todos.